Vamos a saludar vía Zoom a la senadora del MAS, Ana María Castillo, para ver qué sucede. Estamos a pocos días de terminar el año. ¿Qué sucede con el presupuesto general del Estado, con las elecciones generales? ¿Qué es lo que va a pasar estos días en la Asamblea? Senadora, buenos días. Gerardo Serrano la saluda. ¿Cómo está, Gerardo? Buenos días. Un saludo cordial a su persona y por su intermedio a toda la audiencia. ¿Qué tenemos que esperar para estos días, senadora, en la Asamblea, tomando en cuenta que estamos a contrarreloj desde hace un tiempo ya y tenemos que encontrar soluciones? Así es, lamentablemente todos esos conflictos internos, ese poco entendimiento, el poco consenso dentro de la Asamblea no ha permitido agilizar leyes tan importantes como son, por ejemplo, el proyecto de preselección de candidatos para las elecciones judiciales. Lo mismo con el presupuesto general del Estado. Todos los bolivianos fueron testigos cuál la actitud, el comportamiento de algunos asambleístas que lo único que pretenden es obstaculizar, perjudicar la gestión del gobierno con argumentos falacios que solamente quieren confundir a la población. No se dan cuenta que son proyectos tan importantes que la población está esperando y arguyen cierto tipo de situaciones que lo único que han hecho es retrasar, confundir, perjudicar, llevar ahí adelante un show político que ha mostrado pues a una asamblea en conflicto, ha mostrado a una asamblea debilitada, una asamblea que simplemente pospone los proyectos de ley y a última hora queriendo ellos ahora dejar sin efecto un receso parlamentario a fin, yo creo, de poder justificar ese mal comportamiento o quizá ese mal accionar dentro de la Asamblea, pero eso no fue solución, pues lamentablemente lo único que lograron es postergar estos proyectos de leyes que ahora están de verdad a la espera, ¿no? Y toda la gente preocupada porque la preselección de candidatos es importante. El 31 de diciembre se cumple la función de los actuales magistrados, existiendo ahora un proyecto de ley que anula en realidad la 049. Entonces esto lleva a una confusión grande y ahora habrá que esperar otros mecanismos. Si bien la resolución anterior, la 049, no garantizaba en realidad el cambio de la justicia, pero por lo menos permitía pues que la Asamblea agilice el accionar para tener una preselección de candidatos, pero ahí plantean 3 proyectos de ley que personalmente para mí me parecieron inconstitucionales y ahí el tiempo me dio la razón. 2 proyectos que fueron observados porque no es posible asumir cierto tipo de acciones que no competen a una Asamblea Legislativa y una que ha sido derivada al Comité de Justicia de la Comisión Constitucional para que pueda ser analizado y que va si no me equivoco, es el proyecto de ley que busca sancionar al presidente y vicepresidente, a todas las cabezas de los órganos ejecutivos. Entonces, todos estos conflictos hacen de que se paralice la Asamblea, se paralice el mismo accionar y confunde más a la población, ¿no? Entonces ahora estamos a la espera de una nueva convocatoria para que ahí se pueda ver cuál va a ser el mecanismo que va a emplear la Asamblea. No existe en realidad una gran confusión entre los mismos asambleístas, incluso asambleístas que quieren agilizar, están ahí desesperados de poder hacer respetar su derecho en cuanto a esas 3 leyes que han propuesto en la Cámara de Senadores, le hablo, Gerardo, y otros asambleístas que buscan siempre lo legal, ¿no? Que se cumpla con la Constitución Política del Estado y que se agilice conforme a la Declaración Constitucional 049. Estamos con esa confusión, Gerardo. A ver, la política está en todo. La buena política es productiva. La mala política estanca las situaciones y desde hace mucho tiempo que nosotros vamos viendo mala política, lastimosamente, al interior de la Asamblea. La oposición y el ala evista juntas hacen mayoría, la oposición y el ala arcista juntas hacen mayoría. Este juego creo que nunca va a terminar, senadora, tomando en cuenta que viene época electoral. Esto va a seguir estancando. Acciones claras para encontrar una solución, porque no creo que encuentren consenso entre todos los frentes al interior. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Alguien tendría que dar el brazo a torcer? ¿O qué se podría hacer para ya empezar a avanzar en muchos de estos
estos proyectos, ¿no? Lamentablemente se ha visto una actitud más mezquina en algunos, no voy a generalizar, en algunos malos asambleístas, que hacen prevalecer más el tema político. Claro. Y ya empiezan a hacer su campaña política, pues lamentablemente desde ahora ya van pulseteando quién tiene la razón, o quién puede más, o quién tiene que salir a la palestra o sobresalir. Mientras exista esa mala voluntad, no haya predisposición. Y por eso yo decía, acá para poder aprobar un proyecto de ley, para poder analizar un proyecto de ley, primero hay que desligarnos del color político y hay que tener el pensamiento de pueblo, llevar adelante un proyecto de ley que nos permita avanzar y que no nos direccione a que si un lado tiene razón o el otro lado tiene razón. Lamentablemente en estos últimos días, sorpresivamente para algunos casos, se ve el consenso entre algunos asambleístas de Comunidad Ciudadana, creemos, y del Movimiento al Socialismo, que corresponden obviamente al ala evista, ¿no? Pero sorpresivamente cuando se trata de proyectos de ley, por ejemplo el caso de la preselección de candidatos, meses y meses hemos buscado el consenso, meses y meses hemos ido insistiendo de que se pueda ya llevar adelante la preselección. Nunca se mostró esa voluntad política, nunca se mostró ese consenso, y sorpresivamente ya este último, para plantear 3 proyectos de ley que perjudicarían grandemente, porque no son realmente pues constitucionales. Entonces sí, sorpresivamente se ve ese consenso. Entonces lo malo es eso, ¿no? De que lamentablemente hacen prevalecer acuerdos o hacen prevalecer ese consenso cuando les conviene y cuando no les conviene no. Entonces ahí queriendo demostrar el poderío, ¿no? De quién tiene la razón, quién no tiene la razón. El tema del proyecto general del Estado, lamentablemente no hubo el consenso, no hubo la aceptación, no hubo esa predisposición, esa voluntad política. Pues ahora quien tiene que dar la solución y quien va a dar la solución evidentemente va a ser nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. El presidente va a tener nomás que dar a conocer por decreto o asumir por decreto, porque no se puede dejar o empezar una gestión sin tener aprobado el presupuesto general del Estado. Entonces, esto sería catastrófico, ¿no? Entonces, lo cual hace entender de que no existiendo una voluntad en la Asamblea, pues tendrá que ver el presidente qué mecanismo jurídico llevar adelante para no perjudicar al país. Entonces, ahí estamos viendo, y me sumo, lamentablemente soy también asambleísta, soy senadora, y como senadora me apena porque llego a ser parte de ese conflicto, llego a ser parte de ese grupo de asambleístas que no da solución al país y solamente muestra retraso, muestra conflictos, muestra peleas, y eso me apena. En realidad me apena ser parte de una asamblea que no muestre esa voluntad política para poder llevar adelante al país o para poder pues legislar conforme manda la Constitución Política del Estado. Y a muchos nos apena como ciudadanos vernos representados por asambleístas de ese tipo que ponen encima intereses personales, intereses partidarios antes que el desarrollo y el avance de lo económico, lo productivo de nuestro país. Esperemos que vengan días mejores. Gracias, senador. Hasta otra oportunidad. A usted, Gerardo, esperando siempre que estas fiestas de fin de año nos pueda traer paz, armonía y unidad, y ante todo raciocinio, para que la próxima gestión empecemos con pie derecho y empecemos, como usted dice, no como una voluntad política, con un pensamiento y sentimiento de pueblo. Muy buenos días, hasta luego. Que así sea. Gracias, senadora. Buenos días. Sí.